observación. Vamos a entender que primero que nada lo que queremos obtener es lo que se llama el dominio. Pero si estamos en una gráfica, pues no tenemos ninguna expresión algebraica para tratar de calcular el dominio. Sin embargo, aquí pasan cosas curiosas. Por ejemplo, que exista esta flecha en esta parte quiere decir que venimos de menos infinito hacia la derecha. Nosotros venimos de menos infinito, llegamos aquí, pero se hace un salto hasta este punto y se sigue hacia la derecha, llega a este punto, se sigue a la derecha. Sin embargo, noten que la gráfica cuando hace este salto deja intermedio un espacio en blanco. Esto es una característica muy curiosa de las funciones que puede ser peligrosa en un examen, en donde vamos a ver que si nos movemos de izquierda a derecha, la función viene aquí, pega un salto, pero observen que en este salto se mantiene en la misma línea vertical. En cambio, cuando la función viene por aquí y pega este salto no se encuentra en la misma línea. Hay un espacio vacío justamente en esa parte. Eso quiere decir entonces que estamos ante una situación diferente, una situación peculiar. ¿Por qué? Porque el dominio máximo son los valores, perdón, dominio máximo no, el dominio de una función con una gráfica son los valores en la X que se relacionan con la gráfica. Entonces vamos a ver que viene de menos infinito hasta el menos 1, hablando de la X, ¿verdad? Desde menos infinito hasta el menos 1. Luego en el menos 1 llega aquí y se sigue moviendo hasta llegar al 4. Recuerden que esto es con respecto a la X. Hace un salto extraño en donde deja este espacio vacío y vuelve a empezar en el 5 moviéndose a la derecha hasta el infinito. Entonces, esto quiere decir que el dominio, deme un segundo, que el dominio es, primero que nada, la serie de números que viene desde menos infinito hasta el número 4, cerrado en el 4 y abierto en el infinito. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque viene de menos infinito, sube aquí un poco y llega hasta el 4. Recuerden que esto se maneja en la X. El dominio y prácticamente todo es en la X, excepto el ámbito que es en la Y. Pero podemos ver que aquí hay un espacio vacío porque la gráfica salta hasta aquí arriba y se va a la derecha infinitamente. Pero si ven, este espacio no se relaciona con la gráfica. Entonces vamos a escribir aquí unido del 5 a más infinito, en donde en el 5 va cerrado y en el infinito va abierto. No sé si alguno o alguna por ahí tienen una pregunta, pero si la tienen, por favor me detienen como acostumbran presionando el botón de la mano, como quieran. La verdad es que este espacio es de ustedes. Si no hay dudas, entonces, sí. Ok, Christopher por ahí quiere hacer una pregunta. Dígame, Christopher. Pero una pregunta, es que ahí en el menos uno, digamos, en la parte de abajo viene el menos infinito, ahí se cuenta porque está unido o cómo es. Ok, esa pregunta es bien importante. Dame un segundo para subirle un poco el volumen, Christopher. Esta pregunta es muy, muy importante. Vea, voy a ampliarlo un poco a ver cómo me va, porque aquí está. Ok, observe, Christopher, que aquí en el menos uno está abierto, ¿verdad? Usted me imagino que por ahí va la pregunta suya. Al estar abierto uno cree que no está incluido, pero en el mismo menos uno tenemos este punto negro. Entonces quiere decir que en el menos uno no falta nada. Aquí tenemos un punto. Entonces la gráfica
vamos a hacerlo con esta otra herramienta. La gráfica viene de menos infinito y continúa en este punto hacia la derecha. Entonces, quiere decir que aquí no se corta. Quiere decir que viene de menos infinito hasta llegar al 4. Sí, Christopher, más o menos. Sí, sí, profe, así era la duda. Ok, perfecto. Muy bien. Eso es para el dominio, ¿verdad? Esto es algo que debemos de tener en cuenta porque el dominio se hace con respecto a al eje X. Eh, Nada más hay que tener ahí un cierto cuidado porque tenemos que obtener un par de cosas más y no se relacionan específicamente con la misma idea del dominio. Pero bueno, vamos a ver qué más podemos obtener con esto. Si observan por aquí podemos obtener el ámbito también de esta gráfica. Si queremos el ámbito, entonces vamos a pensar en la Y. ¿Qué quiero decir con pensar en la Y? Es pensar en qué tan abajo llega la gráfica y qué tan arriba llega la gráfica. Recuerden que el ámbito se lee de abajo hacia arriba en la Y. Pero observen que esta línea señala hacia abajo infinitamente. Entonces quiere decir que la gráfica viene de abajo del infinito, llega aquí, pega un salto, sube y llega a este punto que pareciera que es un punto máximo y luego empieza a bajar. Pero ¿cuál es el problema con la Y? Que la gráfica luego hace un salto hacia acá y deja este espacio vacío. En este espacio no hay gráfica. Aquí es donde está la gráfica. Pero si se dan cuenta, eso en Y, si viene de abajo infinitamente y llega hasta el 4, sería, hablando del ámbito, lo siguiente. De menos infinito hasta el 4. Cuidado porque si se dan cuenta, denme un segundo para ver cómo arreglo esto. Si se dan cuenta, pues este espacio que tenemos en este intervalo abarca solamente esta parte de la gráfica, no abarca esta otra parte. Sin embargo, esta parte solo es un número, el número 6. Entonces hay que escribir aquí unido al número 6 entre llaves, porque como solo es un número, yo no puedo hacer un intervalo en esa parte. Deme un segundo. No sé si tienen alguna pregunta por ahí o algo por el estilo. Por favor, me la dice. ¿Todo bien? Presionen el botón de levantar la mano, cualquier cosa, mientras voy redimensionando el ámbito. Muy bien. Al parecer, entonces, todo está bien con el ámbito. Vamos a ver qué más podemos obtener con esto. Si observan, podemos obtener la intersección con el eje Y. Recordemos que la intersección con el eje Y no es más que el punto donde la gráfica toca el eje Y. Si observamos la gráfica, toca el eje Y en el puro centro del plano cartesiano. Entonces vamos a decir que la intersección con el eje Y sería específicamente el par ordenado 0,0. Si se preguntan por qué 0,0 es porque en el centro del plano cartesiano tenemos 0 en X y también 0 en Y. Entonces la intersección con el eje Y sería 0,0. No sé si tienen alguna pregunta sobre la intersección con Y. Cualquier cosa me la dicen. Ahí presionan el botón de levantar la mano o simplemente hablan y listo. Dime, Roy. Profe, en otro caso de que, digamos, la intersección pasara por otro punto, fuera por el punto donde está, digamos, si fuera en 7 y 5, Imagínese que entre pase 7 por y 5. aquí, Roy. Ajá. Imagínese que pasa por ahí. Ahí estamos en el 4 en la Y.
¿Cómo sería ese par ordenado? Sería 0,4. Ok. Siempre va a pasar por 0 al principio, siempre va a ser 0. Exactamente, la intersección con Y siempre tiene un 0 en X. Ok. Excelente, Roy. Ahora vamos a trabajar con la intersección con X, ya que Roy nos dejó ahí listo el trabajo. ¿Por qué? Porque Roy me dice que la intersección con Y, la X es 0. Entonces, obligatoriamente en la intersección con X, la Y tiene que ser 0, porque es como inverso. Vamos a ver, la gráfica toca el eje X en este punto y también la toca en este punto, en ningún otro lado. Si esto sucede, entonces vamos a ver que pasa por el 0 en la X y también pasa por el 4 en la X. Esto quiere decir que el primer par ordenado es 0,0. Vean que es simple casualidad que la intersección con Y coincida con una intersección con X, pero no necesariamente tiene que pasar así. Y el otro par ordenado sería 4,0. Reafirmando lo que les dije con la pregunta de Roy. En Y, cuando es la intersección con X, siempre hay un 0 en Y. En X, cuando es la intersección con Y, siempre hay un 0 en X. Esas son reglas que tienen que saberse y que bueno, ahí van a quedar grabadas para que ustedes después las estudien. No sé si tienen alguna duda, por favor me preguntan. Es muy importante que pregunten. ¿Y por qué el primero tiene par ordenado y el segundo no? Bueno, el segundo y el primero no, al revés. Pero los dos tienen un par ordenado. El par ordenado es X, Y, es 0,0 y 4,0. 0,0 porque pasa por aquí, Roy, y Pero aquí. en Y, digamos, en Y porque solo es uno y en X son Ah, dos. ok, perfecto. En Y no pueden haber dos. Si hay dos, eso no representa una función, representa otra cosa. Pero como estamos trabajando con funciones, la intersección con Y solo puede ser una. En cambio, para esta pregunta que es muy importante, la intersección con X puede tener muchísimas. Pero bueno, en esta gráfica pueden ver que solamente hay dos, ¿verdad? Entonces nada más vamos a escribir dos. En general, lo que ustedes van a escribir como intersección es el punto donde toca el eje X para la intersección con X y el punto donde toca el eje Y para la intersección con Y. Más o menos por ahí, sí. Ok. Vamos a ver qué más podemos sacar aquí. Podemos sacar los intervalos donde f es positiva. Esto es interesante porque es una pregunta que pocas personas atinan el día del examen. Y es que realmente es una pregunta compleja. Vamos a decir que f es positiva cuando f es, bueno, f de x le vamos a llamar, es mayor que 0. Esto quiere decir que f es positiva. Estos símbolos de aquí significan que f es positiva. ¿Pero qué significa que f es positiva? F es positiva cuando la gráfica se encuentra por encima del eje X. O sea, en esta parte la función es positiva porque la gráfica se encuentra por encima del eje X. Vamos a observar que va desde el 0 hasta el 4. Hay que tener un gran cuidado en esto, porque vamos a decir que f es positiva del 0 al 4, pero vamos a tener mucho cuidado con el punto que está sobre el eje X. Estos puntos que están sobre el eje X no pueden estar incluidos en el intervalo porque no están por encima del eje X, están sobre el eje X. Y entonces eso a qué me lleva? Que el 0, como está sobre el eje X, va abierto y el 4, como está sobre el eje X, también va abierto. Pero si observan, esta otra parte también está por encima del eje X. Y esta parte va en la X desde el 5 a más infinito.
O sea, que podemos unir este intervalo del 5 a más infinito. Sin embargo, si observamos este punto, sí está por encima del eje X. Como ese punto está por encima del eje X, entonces va cerrado en el 5 y recuerden que en el infinito siempre va abierto. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Mientras acomodo esa parte visual, ustedes me pueden hacer la pregunta. Dígame, Dylan. Profe, en eso no habría problema de que si el punto está abierto o cerrado para el paréntesis. Claro, vea, es una situación curiosa esto que usted acaba de decir porque aquí el punto está negro. Entonces quiere decir que va cerrado, ¿verdad? Pero como el punto está sobre el eje X, tenemos que colocar el paréntesis abierto. Sin embargo, aquí el punto otra vez es negro, ¿verdad? Entonces, como ese punto está sobre el eje X, ahora sí puedo cerrar el paréntesis. Pero yo creo que Dylan va sobre esta parte. ¿Qué pasa si tengo un punto blanco? Entonces, aquí sí, obligatoriamente, el paréntesis tiene que ir abierto. Tiene que ser un intervalo abierto. Eso es muy importante tenerlo presente. Que cuando el punto no es blanco, sino que es negro, pues se cierra solo si está sobre el eje X. Si no está sobre el eje X, sino que más bien está encima del eje X, o sea, está pintado exactamente por donde pasa el eje X, pues tenemos que abrir el intervalo. Vamos a probar un poquito más con el concepto contrario, que es decir que la función es negativa, o sea, menor que 0. Yo no sé si se acuerdan, pero esto está relacionado con las inecuaciones. Cuando era menos d, hablábamos de los negativos. Por eso se dice que la función es negativa cuando f es menor que 0. Atención a esto. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica está por debajo del eje X. ¿Y en dónde está la gráfica por debajo del eje X? En esta parte y en esta parte también. Solo estas partes, la gráfica está por debajo del eje X. Si observan esta flecha, quiere decir menos infinito porque señala hacia abajo. Entonces voy a escribir primero el menos infinito. Todos saben que en el infinito el intervalo siempre va abierto. Pero observen que esto viene hasta este punto blanco, que vamos a ver porque Dylan fue el que nos dio esta duda. ¿Qué pasa con ese punto blanco? Bueno, lo que pasa es que como aquí tenemos un punto negro en la misma línea vertical, entonces ni siquiera vale la pena pensar en el -1, sino que más bien vamos a continuar hasta llegar al 0. Pero el 0 está sobre el eje X, o sea, está pintado en la línea del eje X. Entonces voy a escribir aquí el 0 y como el 0 está pintado en la línea del eje X, va abierto. En este caso, yo sé que lo que genera dudas es esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos un punto blanco y un punto negro, pero como están en la misma línea vertical, entonces ni siquiera hace falta pensar en el -1. No vale la pena incluirlo en la historia. Preguntas, jóvenes. Cualquier cosa, voy a ir acomodando esto. María Fernanda, dime. Profe, buenas noches. Se supone que eso ya lo tuvimos que haber visto. Ah, sí, más bien es de la semana pasada, no es de esta semana. No se Ok. recuerda nada. No, es que me parece que que el miércoles vimos algo, pero muy básico, no tan así, ni con gráficos, ni... En serio, más bien esto es lo más básico que se debió haber visto la semana pasada. Sí, sí, no recuerdo. Pues, sí, gracias. Ok, bueno, pero de todas formas le va a servir para cuando lo vean, aunque ya sería tarde decir hoy que no lo han visto, ¿verdad? Es peligroso. Pero bueno,
Aquí lo tiene para que no lo pierda para el día del examen. Eso es una ventaja de esta clase. Digamos, ¿verdad? Porque no debería de ser. Pero bueno, no importa. Vamos a ver qué más se puede sacar de una gráfica. Ojo a esto. De una gráfica se puede decir cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Aquí vamos con una regla muy sencilla que tienen que saberse. Entendamos que todo lo que hemos hecho, a excepción del ámbito, se hace con respecto a la X, ¿verdad? Creciente, pues no va a ser la excepción. También se hace con respecto a la X. También vamos a recordar que todo se lee de izquierda a derecha, entendiendo que de izquierda a derecha es en esta dirección, porque he tenido mis problemas en mis clases. ¿Qué quiero decir? Que de izquierda a derecha aquí la gráfica va subiendo. También aquí la gráfica va subiendo, pero hasta llegar aquí. De ahí en adelante lo que hace es empezar a bajar. Entonces recordemos lo que dije aquí de la línea vertical, ¿verdad? El -1 no vale la pena ni siquiera verlo. ¿Qué vamos a decir? Que va subiendo desde menos infinito, porque la flecha señala hacia abajo, hasta llegar a este punto que sobre la X vale 2. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir aquí de menos infinito hasta el 2 positivo. La regla básica de esto es que los intervalos nunca se cierran. Cuando es creciente, los intervalos nunca se cierran. Por favor, si tienen una duda ahí, me dicen. Pero María Fernanda, no le pregunté si va comprendiendo un poco o no. Sí, más o menos. Es que como me conecté un toque tarde, pero... Ok, lo entiendo. Bueno, cualquier cosa ahí le queda el video, ¿verdad? Porque vamos a ver. Igual va a suceder con el siguiente concepto. El concepto que se llama decreciente. Decreciente, vuelvo a insistir en el hecho de que hay que leer de aquí para allá, ¿verdad? No podemos pensarlo al revés. Decreciente sería en la parte donde la gráfica empieza a bajar. Noten que aquí era creciente porque iba subiendo. ¿Ven? Siempre va subiendo de izquierda a derecha. Ok, pero de este punto que vale 2 en la X, empieza a bajar la gráfica hasta llegar a este punto que vale 4 en la X. Entonces vamos a decir que es decreciente del 2 al 4. Y recuerden, creciente y decreciente lleva abiertos los intervalos siempre. Eso nunca cambia. Si tienen una pregunta, una duda, por favor, no se limiten en preguntar. A mí se me hace muy útil que me pregunten. Ok. Falta un tercer concepto muy básico, muy simple, que se llama constante. Una función es constante cuando al moverse de izquierda a derecha, la gráfica no sube y no baja. O sea, se mantiene en una línea recta horizontal. Esto quiere decir entonces que es constante desde el 5 y esta flecha que señala a la derecha habla de más infinito, o sea, del 5 al más infinito. Constante, al igual que creciente y decreciente, lleva abiertos ambos intervalos. Y de esta forma ya terminamos con el último concepto medio complejo que tiene esto. Sin embargo, aquí les pueden pedir cosas como imagen y preimagen y todo eso. Vamos a ver. Imagen vamos a inventarme una de 2.
la imagen del número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2 está en X. Si el 2 está en X, nos movemos hacia la gráfica y nos damos cuenta que Y vale 4. Entonces vamos a decir que la imagen del 2 es específicamente el número 4. Claro, no sé si se dieron cuenta, pero por ejemplo, al menos en esa práctica, este tipo de preguntas son muy simples. Entonces, bueno, hay que estudiarlas por aquello de que salgan, pero no es muy común, ¿verdad? Vamos a ver, preimagen. Esta es buenísima. De menos 5. Ojo a esta porque decir preimagen de menos 5 quiere decir que el menos 5 está en Y. Entonces, usted llega y busca el menos 5 en la Y. Busca la gráfica que está aquí en este punto y se va hacia la X a ver cuánto vale. Caramba, resulta que la X vale menos 1. Entonces, la preimagen del menos 5 resulta ser igual a menos 1. Ahí me disculpan la letra, pero es que estoy pasándome del tamaño. Y de esa forma ya tenemos la respuesta para la preimagen del menos 5. Inclusive, alguien se podría poner muy creativo y preguntar por f de 5. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando hablamos de funciones, f de 5 quiere decir que la x vale 5, ¿verdad? Entonces, nos venimos a donde está la x, nos vamos a esta parte de la gráfica, yendo hacia arriba o hacia abajo, pero en forma vertical. Y me doy cuenta que la y en este caso vale 6. Entonces voy a escribir que f de 5 es igual a 6. También se podría decir alguna cosa curiosa como, por ejemplo, f de x es igual a 4 y que me pidan cuánto vale x. ¿Cómo se hace esto? Bueno, buscamos en la y el 4. Vean que por aquí está el 4 en la y. Y entonces la x vale 2. Es una forma diferente de hacer las preguntas y todas pueden salir en el examen. Pero si me preguntan a mí, por experiencia, las más tradicionales son como estas de aquí. Esto prácticamente de fijo entra en el examen, ¿verdad? Y si va a salir algo diferente, como para asustarlos o algo por el estilo, será como este. Y muy poco probable como esto. Sin embargo, ahí les dejo todo para que lo estudien más adelante. Ahora, María Fernanda me asustó porque lo que sigue, pues, es más adelantado todavía que eso. Y es lo más normal en los exámenes. Vamos a ver si me comprenden a qué me refiero. A veces tenemos funciones como esta, en donde, si ustedes observan, tenemos una fracción. Y cuando esto sucede, que tenemos una función con una fracción en el criterio, nosotros debemos de recordar que si en el denominador hay x, lo único que me va a interesar es el denominador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el denominador y lo vamos a escribir igualado a 0. A esto se le va a llamar el procedimiento para obtener el dominio máximo. ¿Está bien? Entonces, noten que cuando escribimos esto igual a 0, lo que tenemos es una ecuación cuadrática.
que bueno, yo no sé si a ustedes les siguen insistiendo que hay que hacerlo a mano y no sé qué, pero ya a estas alturas el procedimiento de resolver esa ecuación cuadrática pasó a segundo plano porque la matemática que estamos trabajando es un poco más avanzada. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir un 3, un menos 4 y un 1. Y así nos damos cuenta que x es igual a 1 y también es igual a 1/3. Cuidado, esto es muy importante. La calculadora me dijo x es igual a 1 y también me dijo que x es igual a 1/3. ¿Qué tiene de importante? Que cuando estábamos factorizando, esto se le cambiaba el signo y este se hacía un trabajo un poco más complejo. Quiero que comprendan que ahora no estamos factorizando, estamos resolviendo una ecuación. Y cuando estamos resolviendo una ecuación, los valores que yo necesito son estos valores de aquí. Eso es muy importante tenerlo presente, lo cual quiere decir que si yo quiero determinar el dominio máximo, lo que tengo que escribir es que yo puedo utilizar cualquier número real en los valores de la x de aquí, pero no puedo usar el 1 y el 1/3. Vamos a entender por qué. Porque si yo cambio la x por 1 en la parte de abajo, el resultado que me da es 0. Y recuerden, en una fracción nunca puede suceder que yo tenga en el numerador un número y en la parte de abajo un 0. El de arriba puede ser cualquier número, pero si en la parte de abajo hay un 0, entonces tenemos un problema. La función se indefine. Es imposible saber cuál es el resultado de esta operación. Por esto, vamos a decir que el dominio máximo son todos los números reales, excepto el número 1 y la fracción 1/3. Vuelvo a repetir la forma en que se narra esto. Todos los números reales. Esto no es un menos. Eso sustituye la palabra excepto. Estos dos números que están aquí. ¿Por qué excepto estos dos números? Porque si yo sustituyo la x abajo por alguno de esos dos números, el resultado me da 0 y el 0 en el denominador indefine la función. Entonces, identifiquemos el patrón. Hay una fracción, en el denominador hay letras. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el denominador y lo igualamos a 0. Lo que me da esa ecuación lo vamos a utilizar para escribir R menos los resultados que me dieron en esta ecuación. No sé si tienen alguna pregunta o algo por el estilo. Profe, ¿por qué es que se ponen menos adelante del R? Recuerde que eso no es un menos, eso lo que quiere decir es excepto. El guión que está aquí, el guión que está por aquí significa excepto. O sea, yo puedo usar todos los números reales, excepto el 1 y la fracción 1/3. Más o menos, fue Roy el que me habló. Ah, no, No, fue fui yo. Muchas gracias, profe. Ok, Dylan, pura vida. Ok, perfecto. Pero si notan, estos son procedimientos muy simples, realmente no son tan avanzados. Sin embargo, me sirven para entender qué sucede más adelante. Antes de ponernos finos, vamos a ver en el caso de que tengamos una función como esta. Una función que tiene características muy específicas. Por ejemplo, tiene dos fracciones y en las dos fracciones en el denominador hay letras. Y si eso pasa, pues tenemos que trabajar con eso. No nos queda otra. Por aquí veo que probablemente hay un fallo ahí técnico, pero no importa, lo vamos a trabajar como si esto estuviera bueno. ¿Qué fue lo que dije antes? Bueno, lo que dije antes es que
si hay una fracción, a mí lo que me interesa es el denominador. Yo escribo 2x a la 2 más 9x a la 2 menos 14 igual a 0. Pero yo sé que hay alguien que está pensando, profe, pero ¿y la otra fracción? Hay que esperarse un momento, ahora después trabajamos con esa. Vean que aquí lo que yo creo que es un fallo técnico es que se repite el x a la 2, pero no importa, vamos a asumir que eso está bien hecho. ¿Y qué hacemos? 2 más 9 me da 11x a la 2. Yo puedo pasar el 14 al otro lado de la igualdad a sumar, ¿verdad? Vamos a repetir. 2 más 9 es 11. 14 está restando, pasa a sumar. Y luego veo que el 11 está multiplicando, entonces puede pasar a dividir y de esta forma me quedaría x a la 2 es igual a 14 sobre 11. Vean que podemos confirmar que hay un fallo técnico ahí porque esto me está quedando muy feo, pero no quiere decir difícil, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa frase. Escribimos x es igual, para quitar el exponente de la x, yo saco raíz cuadrada al otro lado de la igualdad. Y me queda esto. Yo sé que más de uno va a sacar la calculadora y va a escribir raíz cuadrada de 14 sobre 11. No, a mí no me parece que sea lo más útil del mundo, pero si lo hacen, sepan que esto me quedaría raíz cuadrada de 154 sobre 11. Si lo hacen, pues perfecto. Sin embargo, si hacen eso, deben de tener presente algo importante con este resultado. Ese resultado, cuando yo tomo la acción de sacar raíz cuadrada, el resultado me va a quedar positivo y también negativo al mismo tiempo. Ahorita vemos a qué me refiero con eso. Vamos a responder primero la pregunta de qué hacemos con la otra fracción. Si observan la otra fracción, hay que hacer lo mismo. Tomamos el denominador y lo escribimos igualado a 0. Perdón, aquí me equivoqué, no era un 2, era un 3. Lo cual, pues, me lleva a decir, mira, es que está elevado a la 3, por lo tanto, este procedimiento que hice por aquí no puede ser el mismo. Tiene que ser otro. Pero si observamos, este tiene x y este también tiene x. Entonces yo puedo sacar la x a factor común, lo cual me queda 4x a la 2 menos 36 igual a 0. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque es que tenemos x a la 3 y además tenemos factor común, cosa que no teníamos en este procedimiento, ¿verdad? Entonces tiene que ser diferente. Ahora, ¿qué pasa con lo que está dentro de este paréntesis? Bueno, que parece que hay diferencia de cuadrados. Si hay diferencia de cuadrados, sacamos raíz cuadrada de ambos términos y me queda 2x más 6 por 2x menos 6. Y esto seguiría siendo igual a 0. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para ver si lo están comprendiendo y si no, por favor me dicen lo más pronto posible. Al parecer todo está claro, entonces vamos a continuar con la parte azul. ¿Qué hacemos ahora? Yo no sé si ustedes se acuerdan de las inecuaciones en donde habíamos dicho que si teníamos una x multiplicando, entonces inmediatamente x era igual a 0. Eso se cumple y es más, me atrevo a decir que sale de esta situación. Pero también de lo que habíamos visto en las inecuaciones, podíamos decir que aquí 2x más 6 es igual a 0 y entonces
2x es igual a 6 negativo y por lo tanto x es igual a 6 negativo dividido entre 2. Lo cual, si lo meten en la calculadora, les va a quedar 3 negativo. Quiere decir que x vale 3 negativo. Y si observan bien, cuando hagan 2x menos 6 igual a 0, el resultado va a ser muy similar con una pequeñísima diferencia. Que esto me queda 3 positivo. Pero vean todo lo que está sucediendo en este procedimiento. Si tienen alguna duda, mientras hago esto, me la pueden decir. Ok, ¿qué sigue a continuación? Ah, perdón, Iván, dígame. Profe, ¿a dónde sacó ese 6 ahí? Disculpe, porque estoy ahí El pivotado. 6. Correctamente, la operación de aquí arriba. Recuerde que aquí arriba teníamos diferencia de cuadrados, entonces yo saco raíz cuadrada del 4, eso me da 2, saco raíz cuadrada del 36 y eso me da 6. Y este 6 es el que uso aquí. Ok. Bueno, y Gracias, vamos profe. por allá. Viene el dominio máximo. El dominio máximo son todos los números reales, excepto, abro llave. ¿Se recuerdan la parte roja? La parte roja me dijo raíz cuadrada de 154 sobre 11. Pero ¿se acuerdan que les dije que era positivo y negativo al mismo tiempo? Entonces, menos raíz cuadrada de 154 sobre 11. Pero cuidado, coma el 0 que obtuvimos por aquí. Y también el 3 negativo que obtuvimos por aquí. Y también el 3 positivo que obtuvimos por aquí. Y para terminar, cerramos el paréntesis. Esto puede pasar, que haya un montón de posibles restricciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en las desigualdades nosotros a esto le llamábamos restricciones y de esta forma generamos el dominio máximo. Quiero mostrarles, porque esto también me interesa bastante, que en el grupo este de apoyo que hicieron en salud ocupacional, pues aquí yo tengo estos mismos temas, pero en mis clases. O sea, no es este repaso, ¿verdad? Donde dice funciones, imagen, preimagen, dominio, ámbito y gráfica. Bueno, aquí estaban las desigualdades, pero ya eso no es de la semana pasada. Y el dominio máximo. Estos temas son los que se debieron de haber terminado la semana pasada. Si no se terminaron, pues no sé qué decirles, pero al menos el grupo mío sí lo terminó. Pueden usarlo como algo para llegar adelantados a la clase y entender un poco mejor si es que no lo han visto. Pero, por ejemplo, para esta semana lo que hay que ver son otras cosas, que también se los puedo mostrar para que vean que es real. Por ejemplo, hago esto porque me preocupa un poquillo de que no tengan, que no tenga credibilidad Profe, la clase. Deme un chance para que vea, Iván. Por ejemplo, aquí estamos en la semana 8 que terminaba el 17 de marzo, ¿verdad? Que se ve todo lo de la... Perdón, esta era la de la semana pasada. Ah, no, mira. Sí, perdón. La semana pasada terminaba el 17 de marzo y ven, aquí está lo que es concepto, función, imágenes, preimágenes, representación gráfica, dominio máximo, etcétera. Eso es de la semana pasada, pero esta semana lo que había que ver era, lo que hay que ver es composición de funciones. Esto probablemente lo vean por encimita. Función inversa, función lineal, rectas paralelas y perpendiculares. Perdón, ¿quién me iba a decir algo por ahí?
No, no, ya no, profe, se me fue. Ok, ok, no hay problema. Vamos a ver, porque el dominio máximo no tiene solamente fracciones, sino que si observan, ay, se me perdió la práctica. Si observan, también podría trabajarse con funciones que tienen radicales de índice par. Pero cuidado, por favor, no quiero que se embarquen con esto, ¿verdad? El índice del radical es el número que se encuentra en esta parte. ¿Qué pasa si no hay número aquí? Recuerden que siempre es un 2 imaginario. Que sea par quiere decir que es un número como el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 o cualquiera de los números pares que hay mayores que esos. Si tenemos un radical de índice par, entonces lo que debemos hacer es tomar lo que hay dentro del subradical y escribir esto mayor o igual que cero. Esto es lo que siempre hay que hacer, ¿verdad? Entonces, recordemos que como hay una desigualdad y además esto de aquí parece una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Cuando digo parece es que literalmente ustedes cuando estén haciéndolo en el examen, pues van a tener que dudar lo máximo, ¿verdad? Como parece una diferencia de cuadrados, entonces a mí lo primero que me incomoda es tener la x negativa. Eso es algo que yo siempre veo que tengo que arreglar. Para que se vuelva positiva, saco un menos afuera de un paréntesis y le doy vuelta a estos dos. Los cambio de posición. Escribo x a la 4 menos 16 mayor o igual que 0. Ya con esto me quité mi incomodidad, que es que a mí no me gusta que la x esté negativa. Y ahora, por diferencia de cuadrados, puedo escribir esto. X a la 2 más 4, x a la 2 menos 4. Mayor o igual que 0, que por cierto, esto se vio hace 2 semanas, así que hoy podría ser un repaso de lo que vieron hace 2 semanas, ¿verdad? Que también sirve como repaso para el examen porque, noticia, probablemente las desigualdades las evalúen de esta forma. Probablemente, yo no sé en realidad cuál va a ser la idea del examen. Pero bueno, lo primero que quiero que vean es eso. Si alguien tiene una duda o una pregunta al respecto, por favor me dice. Ok, suponiendo que todo está bien, entonces lo que vamos a hacer es observar que en este paréntesis parece que todavía existe una diferencia de cuadrados. Como parece que todavía existe una diferencia de cuadrados, yo intento sacar esa diferencia de cuadrados. Le saco raíz cuadrada al primero, me queda x. Raíz cuadrada al segundo, me queda 2. Y puedo hacer otro paréntesis, pero con un menos en el centro. Bueno, no puedo, tengo que hacer otro paréntesis con un menos en el centro. Escribo mayor o igual que 0. Si alguien se está preguntando, ¿podríamos hacer lo mismo con este? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque tiene un más en el centro. Entonces no puedo sacar raíz cuadrada y raíz cuadrada. No se puede porque tiene un más. ¿Cuándo sí se podía? Cuando tiene un menos. Por eso pude hacer esto. ¿Está bien? Ahora, ya que tenemos esto, ya no se puede factorizar más. Esta parte es importante que la tengan presente. Yo me dedico a realizar la tabla que hacíamos con las desigualdades. En este caso, vamos a recordar, este punto es muy importante, que este menos de afuera en realidad es un menos 1, ¿verdad? Es imaginario el 1, pero ahí está. Y para la tabla es muy importante tenerlo presente. Quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4 reglones en la tabla que voy a hacer a continuación. Entonces yo escribo aquí
un reglón, 2 reglones, 3 reglones, 4 reglones. Ok, trazo una línea vertical por acá. Recuerden, al final siempre trazamos una línea vertical. Y aquí vamos a tener cuidado, porque si se acuerdan de las desigualdades, nosotros tenemos que buscar ceros del polinomio. Cuando tenemos una suma con una x a la 2, debemos de entender que aquí es imposible que se vuelva cero, sin importar cuál sea este número. Suma con x a la 2 es imposible que se vuelva cero, ¿verdad? También es muy importante tener en cuenta que si tenemos una suma con x a la 2, esto no puede dar negativo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero era muy importante si daba negativo o positivo. Entonces, en este caso, todo me da positivo. No es lo mismo con esto, ¿verdad? Esto es muy diferente. De ahí, yo no sé si ustedes se acuerdan que se saca un cero del polinomio de tal forma de que si aquí dice más 2, entonces aquí escribimos menos 2. Y recuerden que si aquí dice menos 2, entonces aquí escribimos 2 positivo. Y a esto que está aquí es a lo que le llamamos ceros del polinomio. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el centro yo voy a dibujar 2 líneas verticales. Que, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero esto es lo mismo que hicimos el lunes pasado, ¿verdad? Que también está ahí en el canal de Telegram la grabación de ese lunes. Perdón, aquí era más infinito. Ahora sí, en el primer reglón, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir el 1 negativo. Por favor, recuerden esto. Si es solo un número negativo, ustedes tienen que poner menos en todos los espacios. Repito, si es solamente un número sin letra negativo, tienen que escribir menos en todos los espacios. Ahora, voy con la otra regla que les dije antes, pero la voy a volver a repetir. Si tenemos una letra elevada al cuadrado más un número, sin importar cuál sea el número, todo el espacio tiene que ir positivo. Repito, si tenemos una letra al cuadrado más un número, todo el espacio tiene que ir positivo. Aprendas en eso de memoria. Aquí puede ser hasta 100 o 100,000 o 2,000. Si es más, entonces todo va positivo. Recuerden, si es una letra al cuadrado más un número, no hay ceros tampoco. Eso es muy importante tenerlo presente. Ahora vamos a escribir x más 2, que yo no sé si se acuerdan, que yo les dije que de aquí salía este menos 2. ¿Qué quiero decir con eso? Que debajo del menos 2, debajo de este, en el reglón de x más 2, vamos a dibujar un 0. Luego vamos a escribir el x menos 2. Yo no sé si se acuerdan, pero yo les dije que de x menos 2 salía el 2 positivo. Eso quiere decir que debajo del 2 positivo en el reglón de x menos 2, yo voy a dibujar un 0. Vamos a recordar, en la original, o sea, en esto, no había fracciones, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Si no habían fracciones, no hay restricciones. Eso es valiosísimo para entender esto. Entonces, a la izquierda del 0 es negativo, a la derecha positivo. A la izquierda del 0 es negativo, a la derecha positivo. Recuerden, 3 negativos es un número impar, entonces queda resultado negativo. 2 negativos es un número par, queda positivo.
El 1 negativo, solo 1 negativo, pues no es par, entonces da negativo. Pero ¿cuáles eran los que me interesaban a mí? A mí los que me interesan son los mayores que 0. Es decir, los números positivos, que son los únicos que son mayores que 0. Los que van desde menos infinito hasta el menos 2. ¿Por qué? Porque de menos infinito hasta el menos 2, el resultado es negativo. Vamos a entender que como no hay restricciones, bueno, en el infinito siempre va abierto, pero en el número va cerrado. De nuevo, los que me interesan son los negativos, o sea, del 2 a más infinito. Dime, María Fernanda. Profe, vieras que a mí se me hace un error eso de cuándo poner menos y... Bueno, esos dos primeros que usted explicó ya los entendí. Los otros, a lo que yo entiendo es que antes del punto, sea abierto o cerrado, se escribe menos y después más. Ah, sí. Es que usted dice punto a esto. Ajá. Sí, antes es negativo y después es positivo. Como en una recta, aquí está el 0, entonces aquí está menos 1, menos 2, aquí está el 1, el 2. Sí, negativos y positivos. Excepto ocasiones como esas que usted explicó, digamos. Y bueno, como las dos primeros. Sí. Y la otra pregunta mía es cuando el exponente es como 3, que sea impar. Ah, si es impar, se hace igual que esto. Ah, ok. Imagínense que aquí diga 3, por ejemplo. Ajá. Ah, ok. Bueno, entonces en el 2 va cerrado y en el infinito va abierto. En el 2 va cerrado porque no hay restricciones, ¿verdad? Por las mismas preguntas que me acaba de hacer María Fernanda. Y en el infinito siempre va abierto. Entonces, ¿qué estábamos sacando? Porque a esta altura el estudiante ya se olvidó. Estábamos sacando el dominio máximo. Esto que tenemos en esta parte es el dominio máximo de nuestra función. No sé si por ahí tienen alguna pregunta extraña o algo por el estilo. Me dicen, por favor. Mientras voy a ir buscando otra función. Uy, las que tienen 2 radicales son buenísimas. Bueno, yo no sé si ustedes tendrán tanto tiempo, pero yo voy a seguir explicando aquí hasta que se terminen los ejemplos que me interesan. Así que si ustedes pueden aguantar más tiempo, mejor. Tengo una pregunta. Dime. Es que yo pensaba que estamos buscando los mayores, pero cuando es dominio máximo se busca todos. Ay, perdón, usted tiene razón. No, Ok, no, no, es no, no, que no. estaba todo confundido. Son los mayores y yo escogí los menores. Qué tortón, gracias, gracias. Es cierto, porque aquí eran los mayores que 0, o sea, los que me interesan son los positivos. Qué error más espantoso y este video no lo puedo editar, pero no importa. Serían los que van del menos 2 al 2. Gracias, gracias por detenerme. Este sería el dominio máximo. Los que me interesan son los mayores que 0. Ahí perdón por el error. Voy a ver si lo puedo cortar, pero es muy difícil porque no tengo un programa para eso, pero lo voy a intentar. Gracias por aquello. No me acuerdo ni quién fue el que me lo dijo. Ok, vean esto. Tenemos una situación que oficialmente para mí es más simple, pero como uno ve 2 radicales tiende a asustarse, ¿verdad? Lo primero es darse cuenta de que el índice es par y entonces yo necesito escribir el subradical mayor o igual que 0. Que este ciertamente para mí es más fácil porque sería nada más de hacer esto. El 3x está restando, pasa a sumar. El 3 está multiplicando con la x, pasa a dividir. Y
Bueno, si meten en la calculadora 12 sobre 3, esto me da 4 mayor o igual que x. Aquí surge una pregunta inmediatamente. Yo sé que todos deben de tener eso en la cabeza. ¿Cuándo se hace la tabla y cuándo se hace esto? Vean que aquí la x no estaba al cuadrado. Entonces, no hace falta factorizar. Si yo no necesito factorizar, entonces hago esto. Por ahí una mente más ágil podría decir, pero es que tiene factor común. Bueno, resulta que a pesar de que tiene factor común, el factor común no me ayuda tanto si la x no tiene algo que me ayude a factorizar. Vean que la x, si tuviera un 2, ahí sí es necesario el factor común primero. Pero si no, lo podemos resolver así de esta forma. Veamos a ver, practiquemos con esta otra raíz que también tiene índice par, el número 4. Entonces tomamos el subradical y lo escribimos mayor o igual que 0. Y entonces escribimos si se dan cuenta, pues aquí tenemos otra solución de la desigualdad. Vean que aquí no se podía factorizar porque la x no tenía un exponente mayor que 1. O sea, no era un 2, no era un 3, no era un 4. Sin embargo, vamos a formar dos intervalos aquí abajo. Entendamos que aquí dice que el número es mayor que la letra. Si eso pasa, hablamos de menos infinito. Repito, si el número es mayor que la letra, hablamos de menos infinito. Recuerden que siempre el infinito negativo va primero que el número. Eso es un detallazo muy importante. Deben de tenerlo presente, por favor. Luego, en la parte azul, ustedes deben de comprender que dice que la letra es mayor que la fracción. Si eso pasa, hablamos de más infinito. Recuerden, cerrado en el número, abierto en el infinito. Si se preguntan por qué cerrado, recuerden que aquí tiene una rayita y aquí también tiene una rayita y eso quiere decir que va cerrado. Si vemos esto, aquí prácticamente está resuelto el dominio máximo. Lo único que tenemos que usar es la magia de la imaginación para formar el dominio máximo. Vean que el dominio máximo para este caso iría 2/5 a la izquierda y 4 a la derecha. Cerrado en ambos porque los dos están cerrados tanto en el azul como en el rojo. Y de esta forma tenemos el dominio máximo. Vean qué fácil cuando hay dos fracciones. No hay que hacer la tabla ni nada de esas cosas que se veían un poquillo complejas, ¿verdad? No sé si alguno o alguna por ahí tiene una pregunta. Pero una pregunta, no sé si en este caso, digámosle, cuando son pares, no hay que hacer otra cosa, nada más cancelarlas. Pero si no fueran pares, No, si no son pares hay que ver si están en el denominador. Ahorita vemos una, Christopher. María Fernanda, dígame. Profe, ¿cuándo es que tengo que hacer la tabla y cuándo no? Ok, vamos a verlo aquí con los ejemplos. Vea con la tabla. Si observa bien, aquí dice x a la 4. Si dice x a la 2 o un número mayor que 2, hay que hacer la tabla, ¿verdad? Eso siempre es así. Luego, en esta otra, ve que dice x a la 1 y aquí también dice x a la 1. Entonces, no hay que hacer la tabla. ¿Está bien, María Fernanda? Ah, ok, perfecto. Sí, gracias, profe.
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, porque hay que dar respuesta a lo que me decía Christopher. Eso es cierto, en algunos momentos podemos encontrarnos con algunas situaciones particulares. Pero antes de todo, vamos a resolver una como esta. Que esta me va a contradecir a mí mismo. Es un problema que pase eso, pero bueno, ahí que queda. Es lo que hay. Me va a contradecir a mí mismo. Dame un chance para ver aquí si está funcionando. Ok. Ojo lo que voy a escribir. Yo les dije que si no había x elevado a un número mayor que el 1, entonces no había que hacer tabla. Pero, ¿cuál es el problema? Que tenemos una fracción dentro de una raíz. Entonces, lo que dije antes no funciona para esto. Aunque déjenme pensar, ¿qué pasará si yo tomo el de arriba y lo escribo así? Y luego tomo el de abajo y... Ah, no, aquí se pierden muchos datos. No, no puedo hacer esto. Cuando hay una fracción, a ver, preste mucha atención. Cuando hay una fracción dentro del radical, queramos o no, tenemos que escribir toda la fracción. Si toda la fracción está dentro del radical, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Mayor o igual que 0. Ah, caramba, pero me lo echaron a perder porque aquí hay un 2. Pero bueno, aunque no exista este 2, por el simple hecho de que tenemos una fracción, tenemos que hacer esto. ¿Y a qué me lleva esto? A buscar la tabla, lamentablemente. Puntos importantes. Esta X está positiva, me gusta que esté positiva. Siguiente, aquí tenemos factor común. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar factor común. Vamos a ver cómo me queda eso. Escribimos aquí factor común X, me queda 3 menos X, mayor o igual que 0. Quiero que entiendan que no me gusta que me quede la X negativa, por eso antes les dije que aquí estaba positiva y que bueno, pero aquí me quedó negativa, eso a mí no me gusta. Entonces voy a sacar un menos a factor común. Arriba me queda igual 2X menos 10. Abajo me va a quedar menos 1 por X. Y adentro le doy vuelta a los términos. Quedaría X menos 3. Mayor o igual que 0. Si alguien se está preguntando dónde salió este menos 1, es la explicación del por qué esto está al revés de esto. ¿Sí? Ok. Si observan, tenemos algo en el numerador. Tenemos un menos 1 por aquí, una X por aquí y este paréntesis. De aquí podemos sacar un 0. Que hay que tener cuidado, ese 0 no es tan simple, ¿verdad? Escribimos 2x menos 10 igual a 0. Entonces 2x es igual a 10 y por lo tanto x es igual a 10 dividido entre 2, lo cual quiere decir que x es igual a 5. Luego, cuando tenemos una x sola multiplicando, inmediatamente vamos a saber que x es igual a 0. Me recuerdo que antes el profesor dijo que cuando decía x menos 3, podíamos asegurar que x era igual a 3 positivo. Y ya tenemos los 3 ceros del polinomio, 0, 3 y 5. Recuerden, hay una resta en el numerador, un menos 1 aquí, una x sola aquí. Y esta resta en el denominador tenemos 1, 2, 3, 4 renglones para la tabla. De nuevo estamos practicando lo de la semana pasada, ¿verdad? Es que este tema es muy de la semana antepasada, perdón, ni siquiera la semana pasada.
Entonces dibujamos 4 renglones en la tabla. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3 y 4. Hacemos una línea vertical por aquí, que recordemos es menos infinito. Hacemos otra línea vertical por acá, que es más infinito. Hay 3 ceros, entonces hago 3 líneas verticales aquí. De tal forma que escribo 0 primero, 3 después y el 5 después. Recuerden que esto es de menor a mayor, ¿verdad? En el numerador teníamos 2x menos 10. Y 2x menos 10, según lo que hice yo por aquí, me producía este 5. Entonces, denme un segundo. Quiere decir que ese se vuelve 0 debajo del 5. Deme un chance porque creo que hay un estudiante que anda medio perdida y quiero ver si le puedo ayudar. Opa. Deme un segundo. Ahora, en la parte de abajo tenemos el menos 1, entonces lo podemos escribir por aquí. También tenemos la x. Recuerden que en el menos 1, como no tiene x, nunca se vuelve 0. Pero la x sí. Habíamos dicho que cuando hay una x sola, entonces x es igual a 0. Por lo tanto, aquí dibujamos el 0. O como dice María Fernanda, el punto. Ok. Y para terminar, escribimos x menos 3, que yo no sé si se recuerdan, esto me produce este 3. Entonces, es 0 en el 3. Aquí hay que tener cuidado, pero muchísimo cuidado. Porque la x está en el denominador y x menos 3 también están en el denominador. Eso quiere decir que el 0 es una restricción y el 3 también es una restricción. Esto es importante porque primero que nada a mí me interesan los positivos, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que dijo María Fernanda ahora hace un rato. Los que están a la izquierda del 0 van negativos, a la derecha van positivos. Con unas excepciones, dijo María Fernanda. Cuando tenemos un número negativo, todo va negativo. A la izquierda negativo, a la derecha positivo. A la izquierda negativo, a la derecha positivo. Vamos a ver si no cometo el error que gracias a Dios me corrigieron la vez pasada. Los 4 de la primera columna son negativos, entonces me queda positivo. Los 3 de la segunda, negativo. 2 me genera un positivo. 1 me genera un negativo. Pero a mí solo me interesan los positivos. Entonces quiere decir que a mí solo me interesan los que van desde menos infinito hasta el 0. Aquí vamos a tener cuidado, en el infinito siempre es negativo, pero el 0 es una restricción, entonces va abierto. Aquí en este caso va abierto a ambos lados. Unido a los que van del 3 al 5. Del 3 al 5, porque son los positivos. Recuerden que el 3 es una restricción y el 5 no. Entonces va abierto en el 3 y cerrado en el 5. A esto es a lo que yo llamaría dominio máximo. No sé si tienen una pregunta por ahí, por aquello de que yo me haya equivocado en algo o algo por el estilo. María Fernanda, dime. Profe, digamos, si ese uno que está ahí fuera positivo, entonces todos los cositos se ponen positivos. Sí, pero si es un 1 positivo no vale la pena escribirlo. Es más, para que se lo haga así como una regla general, María Fernanda,
Si hay un número multiplicando que sea positivo, no vale la pena agregarlo a la tabla. Los únicos que valen la pena ser agregados son los negativos. Ok. Ok. Eso es una regla valiosa, ojalá que la tengan por ahí presente o que cuando vean el video lo puedan tomar como un apunte. No sé si están tomando apuntes ahora, pero bueno, si no, después con el video. Vamos a ver, porque esto yo les dije que que tuvieran un poquito de paciencia para poder ver más. Aquí voy a responder la pregunta, creo que fue Christopher el que me la hizo. Y después vemos uno como el 11, no se me aceleren. El 14 es mejor que el 11. Vamos a ver. Vean lo que sucede aquí. Aquí sucede algo curioso. Tenemos dos radicales. Pero el radical del numerador tiene un número par en el índice, el cual es el número 2 imaginario. Y el radical del denominador tiene un número impar en el índice. La pregunta real es, ¿qué hago en cada caso? Entonces, en el numerador voy a tomar el subradical y lo voy a escribir mayor o igual que 0. Esto lo resuelvo de la forma más simple, sin tabla, que me imagino ya saben por qué va sin tabla, porque no hay x a la 2, ni x a la 3, ni x a la 4, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Esto es genial, pero ¿qué pasa con el denominador? Bueno, el denominador tiene un índice impar. ¿Qué tenemos que hacer? Escribimos 6 menos 5x menos x a la 2 es igual a 0. Vean la diferencia. Índice par, índice impar. ¿Entendemos? Cuidado, porque si el índice es impar, solo me interesa si está abajo. Si está arriba, ni siquiera lo vuelvo a ver. ¿Sí? Pero si está abajo, lo tengo que escribir así. La diferencia, por aquello que no lo hayan visto, está ahí, en esas dos cosas. Ok, ya que sabemos esto, bueno, yo lo voy a acomodar de la forma correcta, pero no es porque sea fundamental hacerlo, es porque la calculadora lo tiene en ese orden. Y ustedes saben que a mí me gusta pues resolver ecuaciones con esto. Presionamos mode 5.3 en la mía, en las blancas es menú A22, ¿verdad? Por aquello. Y escribimos aquí menos 1 igual, menos 5 igual, 6 igual. Y me dice que x es igual a 1 y también a menos 6. Cuidado. Esto no es una factorización. Esto es una ecuación lo que yo estoy haciendo. Entonces lo que me interesa a mí es saber cuál es el valor real de la x. No voy a cambiar de signo nada de esto. No, eso no se hace. ¿Sí? Pero cuidado. Aquí dice que la x es mayor que la fracción. Eso quiere decir que x es más infinito. Por lo tanto, la fracción va primero y el infinito después. Como la inecuación tiene esta rayita, entonces va cerrado en la fracción y abierto en el infinito. Si se preguntan entonces qué rayos hacemos con estos números, bueno, lo primero es ver cuánto me da esta fracción en la calculadora. Vamos a ver cuánto me da esa fracción en la calculadora. Sería menos 17 sobre 3 es igual SD. Me da menos 5,6666. El menos 5,666 es mayor que este. O sea que el menos 6 estaría por aquí. Entonces el menos 6 no me interesa. Pero el 1, por ser positivo,
está a la derecha de un número negativo. Entonces tengo un problema, porque si se dan cuenta aquí dice, puedo usar todos estos números, pero aquí dice, no, el 1 no se puede usar. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Excepto el número 1. Esto es lo que vamos a escribir y ahora sí, a esto que tenemos por aquí le llamamos dominio máximo. No sé si por ahí alguien tiene preguntas o cosas por el estilo. O todo está bien. Ustedes me dicen. Ok, vamos a ver. Porque ya para terminar, los ejercicios que casi que huelen a examen son como estos, como el número 15. Yo ya con el 15 explicado soy feliz por el día de hoy, porque estamos hablando de dominio máximo, ¿verdad? Cualquier cosa, si después ustedes quieren un tema que profundicemos un poquillo más, lo podemos hacer. Pero de momento recuerden cuál es la consigna de esta clase. Es tratar de salir de lo más complejo para el examen, ¿verdad? Vamos a ver a qué me refiero. Tenemos un ejercicio como estos donde yo casi apuesto que va a salir parecido en el examen. Y si no sale como este, tiene que ser más fácil que este. Porque este es el ejemplo más complejo. Tenemos raíz par en el numerador. Aquí ni siquiera hay fracción. Y en el denominador tenemos una raíz impar y un polinomio. Entonces como que lo tenemos todo ahí. No faltó nada. Bueno, yo hubiera agregado por ahí otra raíz con una fracción adentro, pero ya sería complicarlo más. Entonces vamos a ver qué hacemos en un caso como este. En un caso como este, lo primero que voy a hacer es tomar la raíz par. Esa raíz par dice 5x más 4 mayor o igual que 0. Bueno, vamos a trabajar esto rápido porque es una inecuación de las más simples. Recuerden que no hay que hacer tabla porque la x no tiene exponente. Entonces podemos hacer este procedimiento que es muy fácil. Aquí ya sabemos que la letra es mayor que la fracción, por eso la fracción se escribe primero y luego más infinito. No sé si necesitan que repita esa frase. Cuando la letra es mayor que la fracción, tenemos que escribir más infinito. Y siempre más infinito va después de la fracción. Ahora, me interesa también esta que ni siquiera está en raíz. Entonces vamos a escribir 18 menos 2x mayor o igual que 0. Yo no sé si se han dado cuenta que a mí no me gusta que la x esté negativa. Entonces, para que la x no esté negativa, yo hago esto. Si está restando, pasa a sumar. Luego el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y por lo tanto vamos a decir que 9 es mayor o igual que x. Vean qué interesante porque en este caso el número es mayor que la letra. Entonces tenemos menos infinito primero y después el número. Abierto en el infinito, cerrado en el 9. Ok. Ya con estos dos, yo puedo formar un primer dominio máximo. Cuidado porque dije primer dominio máximo, no definitivo. Vamos a ver, el dominio máximo iría desde menos 4 quintos hasta el 9. Cerrado a ambos lados porque en los dos intervalos, tanto el azul como el rojo, va cerrado. Muy bien. ¿Qué me falta entonces por hacer? Atención a esto porque sí hacen falta algunas cosas.
Por ejemplo, no he trabajado con este denominador. Ese denominador no tiene radical. Entonces lo único que vamos a hacer es escribir 2x a la 2 más 5x más 2 igual a 0. ¿Y cómo se resuelve eso? De la forma más básica posible. Con calculadora. 2 igual 5 igual 2 igual menos un medio y menos 2. O sea, x es igual a menos un medio y x es igual a menos 2. Perfecto. Ahorita vemos qué pasa con ellos. Porque además tengo por aquí otro denominador que es importante, pero esta es una raíz séptima. Como la raíz tiene índice impar, entonces lo único que voy a hacer es escribir 6x menos 3x a la 2 igual a 0. Vean que no hay desigualdad. Sin embargo, aquí tenemos la peculiaridad de que se puede sacar factor común. Entonces escribimos esto. Y cuidado, ¿verdad? No estoy pensando en la tabla. Recuerden que cuando la x está multiplicando, x es igual a 0 y después tomamos el paréntesis y lo escribimos igual a 0. ¿Se acuerdan que a mí no me gusta la x negativa? Y entonces 6 sobre 3 es igual a x. De esto vamos a concluir que 2 es igual a x. Ok. Vean toda la información que tenemos. Tenemos que x no puede ser igual a menos un medio. Tampoco puede ser igual a menos 2. Pero aquí, en este intervalo, decía de menos 4 quintos a 9. Vamos a ver cuánto es menos 4 quintos en la cálculo. Menos 4 sobre 5. Menos 4 quintos en decimales es menos 0,8. O sea, ojo a esto, menos un medio es 0,5 y 0,8 está mucho antes del 0,5. O sea, 0,5 está aquí, menos 0,5 está aquí. ¿Por qué? Porque este es menos 0,8. Si ven, este es menor que este. Así son los números negativos. Perfecto. Menos un medio tiene que ir como una restricción. Escribimos menos un medio. Coma. Vamos a ver el que sigue, el menos 2. Bueno, el menos 2 sí que no sirve. ¿Por qué? Porque este es menos 0,8 y el menos 2 está muchísimo para allá. Está fuera del intervalo. Entonces el menos 2 no me interesa. El 2 es positivo y el 2, si este es el 9, el 2 está antes del 9. Por lo tanto, sí es una restricción. Escribimos aquí el 2 y cerramos la llave. Esto es a lo que llamaríamos dominio máximo. No sé si por ahí hay alguna pregunta o cosa por el estilo. Dime, María Fernanda. Profe, una consulta. Cuando tenemos así fracción, para lo de la tabla, yo me guío con los de arriba, digamos, para ver lo del exponente. Sí. Bueno, no solo los de arriba, María Fernanda, a veces también los de abajo. Espere para que vea un ejemplo de los cuando son abajo. Vamos a ver. Ah, bueno, velo aquí. El 14, que abajo dice 10 menos x, está dentro de una raíz par. Entonces, en este caso, sí me interesa el de abajo, ¿verdad? Para hacer lo del mayor que. Sí, María Fernanda. Ok, entonces sería la primera fracción que yo tenga, es con la que me guío.
Lo importante, no es con el número de fracción. Lo importante es la raíz. Si la raíz es par, la usamos. Si la raíz es impar, como esta, la raíz séptima, entonces no se hace lo del mayor o igual que. Ah, ok, pero digamos, como aquí, si tuviera, digamos, dos raíces par, pero con una no tiene exponente y otra sí, ¿cómo sé cuál de las dos tengo que agarrar? Ah, no, y tienen que trabajar por aparte las dos. Ah, ok. Como aquí, ¿verdad? Sí, María Fernanda, todo bien. Ujú, sí, gracias. Ok, pero yo le apuesto a una muy parecida a esta. Es que estoy tan acostumbrado a ver esos ejemplos que casi puedo decir que esto es muy parecido a lo que puede suceder. Pero bueno, fuera de eso, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ok, bueno, entonces, si les parece, esto es inclusive como un adelanto para algunos, para otros me imagino que ya lo vieron, los que están conmigo de fijo lo vieron hasta el cansancio, ahora tenemos que ver nuevas cosas esta semana y la próxima vamos a ir incorporando algo parecido a un repaso general, porque ya la cosa se va poniendo un poquillo más pesada. Ojo, cuando digo la próxima, no es de hoy en 8, de hoy en 8 es Semana Santa, entonces no hay esta clase. Sería de hoy en 15 que ya empezamos a pensar en un posible examen de forma más segura. Ya Entonces, decía yo, ya decía yo entonces que el esto profe sería por quería, hoy.